Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Gabriel Contreras Hernández. El día de hoy les voy a estar platicando sobre, bueno, primero que nada es la materia de contratos mercantiles de la licenciatura de Derecho. Vamos a estar platicando sobre los contratos mercantiles. Son varios tipos de contratos mercantiles de los que les voy a estar platicando. Les voy a platicar su concepto, cómo se regulan, su clasificación, elementos personales, objeto jurídico, objeto real, vicios y todas esas cosas un poco resumidas para que sean un poco más entendibles para ustedes los espectadores. Vamos a comenzar con el primer contrato que estuvimos viendo a lo largo de este cuatrimestre, que es el contrato de los comisionistas. Este contrato nosotros lo podemos encontrar en el artículo 273 de nuestro Código de Comercio. Primero que nada, vamos a dar las definiciones. Listo, para seguir con los conceptos y características que tiene este contrato, tengo aquí una lista en la computadora de las especificaciones características que les voy a dar. Vamos a comenzar con el concepto. El concepto al mismo tiempo va de la mano con los elementos personales que este contrato conlleva. Entonces, primero les voy a decir los elementos personales y después de los elementos personales, el concepto como tal. Los elementos personales es el comitente, que esta persona es la dueña la que hace el encargo. Así las voy a dejar por mientras y ahorita les explico más. Y el comisionista, que es el encargado de realizar los actos de comercio que le designa el comitente. Vamos a definirlo ahora sí. Este es un contrato en el cual el comitente, como ya les mencioné, les puedo poner el ejemplo que pueda ser el dueño de alguna... que tiene productos y necesita que alguien los venda a su nombre. Él le encarga a otra persona que contrata, llamado comisionista, que haga esos actos de comercio, que venda, y a cambio de él venderlos, o sea, el comisionista los vende, él se va a llevar una comisión por la venta de estos bienes. Ya les mencioné los elementos personales. Ahora vamos a ver cómo se clasifica este contrato según todas las clasificaciones que hemos visto. Pero bueno, primero hay que ver los elementos reales de este contrato. Es las cosas que vende el comisionista, o sea, los productos que le da el comitente. El objeto jurídico pues es la comisión, o sea, la venta de los bienes que le da. Y ahora vamos a pasar con la clasificación. Estuvimos viendo muchas clasificaciones a lo largo del curso, entonces nos podemos dar cuenta que este contrato es bilateral, ya que hay dos partes, y es silagmático, ya que hay obligaciones y para ambas partes, o sea, es recíproco para los dos. Seguimos con las demás clasificaciones. Es oneroso. ¿A qué nos referimos con oneroso? Que se paga la comisión, o sea, el comitente le tiene que pagar al comisionista por la comisión de los actos de comercio que él mismo le designa. Es conmutativo, ya que ambas partes saben, por decir, el comisionista sabe qué es lo que va a vender y sabe cuál es su comisión. Es consensual, ya que ambas partes perfeccionan este contrato con el consentimiento. Es principal, no depende de algún otro contrato, es nominativo, ya que está regulado por el artículo 273 del Código de Comercio, que es el que tenemos aquí. Es de tracto sucesivo, ya que puede ser por etapas, puede ser en varias instancias este contrato, o sea, con el paso del tiempo. Es de colaboración auxiliar, de colaboración, mejor dicho, ya que colaboran entre las dos partes para llegar a ambos tener sus beneficios. A eso nos referimos. Es cierto, ya lo mencioné. Y ahora vamos a ir con otras características que son las obligaciones y los derechos de ambas partes. Las obligaciones del comisionista, vamos a empezar con estas. Es obligación del comisionista cumplir con el encargo que le da el comitente. Es su obligación hacer la venta y actuar conforme, o sea, lícitamente para la venta de estos bienes. Tiene que cumplir sus instrucciones, las instrucciones del comitente, y cumplir, y no, otra es que no puede él vender a su nombre. Todas las ventas que él realice y que él haga, siempre van a ser a nombre de la otra persona, ya que la otra persona es la dueña de los bienes que esta persona en sí está vendiendo. Tiene que rendir cuentas. ¿A qué me refiero con rendir cuentas? Tiene que decirle, ¿sabes qué?
supongamos que vende algún tipo de producto, vendió varios y te tiene que rendir cuentas al comitente de cuántas ventas hizo, de cómo las realizó y del precio, más que nada. Seguiremos ahora con los derechos del mismo comisionista. El comisionista, al momento de hacer las ventas, él tiene derecho de recibir la comisión pactada que se pactó previamente a la venta con el comitente. Tiene derecho a obtener reembolso de gastos. ¿A qué me refiero? Si él llegara a poner dinero de su bolsa para el transporte, para la realización de alguna de la venta de esos bienes, él tiene derecho a exigir, a pedir que el comitente le reembolse ese dinero, ya que ese dinero no es responsabilidad de él ponerlo. Obviamente lo hizo porque él quería, pero al momento de hacerlo él tiene su derecho de ser reembolsado. Tiene derecho a ejercer sobre la retención. ¿A qué me refiero con eso? Él tiene derecho a retener los bienes en caso de que el comitente no le pague. Esto es para garantizar el pago, es como una garantía, ya que en este contrato también hay garantías. Ahorita les voy a platicar si hay mora en este contrato, si hay vicios, si hay consecuencias. Pero él puede retener los bienes en lo que el comitente le da el dinero, la comisión. Supongamos que se tarda, él tiene el derecho de hacer eso, puede hacerlo. Vamos a seguir ahora con los vicios y las consecuencias que tiene este contrato. Vamos a poner el ejemplo de que el comisionista sea incapaz. ¿A qué me refiero con que sea incapaz? Que es una persona menor de edad o que no padezca bien de sus facultades mentales. Esto anula por completo el contrato, ya que no es una persona capaz. También existe el vicio de que haya dolo o error puede ser en la voluntad. Algún vicio de la voluntad también lo nulifica completamente, y puede haber consecuencias para el comisionista si actúa mal y llega a dañar los bienes que se le consignaron. Entonces es su obligación pagar al comitente por los daños recibidos y por los perjuicios, ya que el comitente, teniendo un daño en productos que él vende, dejaría de generar un dinero que él habitualmente genera. La forma de este contrato es escrita, entre las dos partes se pacta. Ya después de que haces tú ya la venta y todo, ya te pagan tu comisión, llega la hora de que termine el contrato. Entonces las cosas de terminación de este contrato, una es que se haya cumplido la comisión, que hayas cumplido con lo que se te encargó totalmente. Una es por revocación del comisionista. ¿A qué me refiero? El mismo, en los primeros artículos del Código de Comercio del 273, que es donde empiezan los comisionistas, nos menciona que el comisionista puede no aceptar el cargo, pero también nos menciona que lo tiene que decir con tiempo, ya que el comitente tiene que tener el tiempo de buscar a alguien más. Seguimos con la muerte o inhabilitación de alguna de las partes. La misma palabra nos los dice. El contrato termina en el momento en el que el comisionista muera. Caso contrario al comitente, ya que el comitente, si muere, puede seguir este contrato por sus herederos o por personas que él les haya dejado el encargo. Puede seguir por ellos. Solamente termina por muerte del comisionista. Sigo encontrando que aquí hay renuncia del comisionista. Puede renunciar el comisionista previamente pactado entre las dos partes, y también por eso termina. La forma y los plazos. Ya les dije que la forma tiene que ser escrita, discúlpenme, y los plazos se pactan según la operación. O sea, el plazo se podría pactar dependiendo en un margen de tiempo en el que la persona, el comisionista, tiene que vender los bienes. Les mencionaba que también podía haber mora. ¿A qué me refiero con mora? La mora es los intereses que se te cobran, y claro que puede haber mora. Si hay retraso en el encargo o en los pagos, puede haber mora, se cobra un interés. La garantía pueden dejar fianzas, o también, pues sí puede haber garantías en las partes. Su marco jurídico, como lo estuve mencionando a lo largo de esta explicación, se encuentra en el 273 del Código de Comercio.
Siguiendo con más contratos, les vengo a platicar del depósito mercantil, que también está regulado en el 332 de nuestro Código de Comercio. Voy a empezar con el concepto. El depósito mercantil en general, como no es algo nuevo para nosotros, ya que ya lo habíamos visto, es un contrato por el cual el depositante va y le entrega bienes al depositario. Ahí tenemos ya los dos elementos personales. El depositario, ¿de qué se encarga? Se encarga de cuidar los bienes y regresarlos en el estado en el que se le entregaron. Es un contrato en el cual participan dos personas que ya les mencioné, que es el depositante, que es la persona que deposita los bienes, y el depositario. También habíamos visto que se pueden depositar títulos de crédito, como ya lo habíamos platicado en un video anterior. Ya les dije los elementos personales. Ahora vamos con el objeto jurídico y el elemento real. ¿Cuál es el objeto jurídico? Es la obligación que tiene el depositario de cuidar los bienes, de regresarlos y de garantizar que se regresen en el estado en el que estaban. Y el elemento real, este es el elemento real, este se perfecciona en el momento, en la entrega o en el depósito de los bienes. Vamos a ver cómo se clasifica este contrato. También tiene varias clasificaciones. La mayoría de los contratos que les voy a mencionar, muchos se parecen en cuanto a su clasificación, ya que en el pasado este era bilateral, este también es bilateral, ya que como vi de que dos personas participan, este es oneroso, ya que el depositante tiene que pagar dinero para poder guardar esos bienes. Es conmutativo, cierto, ya que se sabe qué es lo que se deposita, ya que se sabe absolutamente todo. Este es principal, existe por sí mismo, es nominado, ya que está regulado por lo que les digo, el Código de Comercio. ¿Qué más puede ser? Disculpen, seguimos con las clasificaciones. Es cerrado, este es de ejecución de tracto sucesivo, ya que se va ejecutando con el tiempo. Es de contraprestación, ya que ambas partes dan y pues reciben. Y vamos a seguir con los elementos de existencia. Siempre van a ser la voluntad. Tiene que existir el perfeccionamiento de la voluntad. Y ahora vamos a pasar con las obligaciones y derechos de las partes. ¿Cuál es la obligación? Vamos a empezar con las obligaciones del depositante. Él tiene que entregar el bien en las condiciones adecuadas al depositario. Tiene que explicarle al depositario las características y defectos o riesgos del bien. Tiene que ser un bien lícito, no podemos guardar cosas que sean ilícitas. Pactado el precio, tiene que pagar la remuneración que se pacta entre las dos partes. Sigo en obligaciones. Otra obligación que tiene él es reembolsar al depositario en caso de gastos que haga. Tiene más obligaciones, que es como recibir el bien cuando se vence el contrato, cuando el depositario se lo exija. Y ahora nos pasamos a sus derechos. El depositante, la persona que deposita el bien, tiene el derecho de exigir la custodia, o sea, que se cuide el bien. Además, eso se sabe ya de antemano. Puede recuperar el bien en cualquier momento, en el momento en el que él lo necesite. Cuando él diga, ya lo necesito, él lo puede recuperar. Tiene derecho de recibir el bien en el mismo estado en el que lo entregó. Si no se recibe así, ahorita les voy a hablar de las consecuencias que puede haber para el depositario. Él tiene derecho de poner fin al contrato, o sea, a terminar el contrato cuando él lo disponga. Y ahora nos vamos a pasar a las obligaciones del depositario, que es la persona que recibe el bien. La primera es custodiar. ¿A qué me refiero con custodiar? Él tiene que cuidar el bien y, como mencioné previamente, entregarlo en el estado en el que se le da. No puede usar el bien, se tiene que abstener a usar el bien. Él solamente se encarga de cuidarlo. Otra es no delegar. ¿A qué me refiero con no delegar? Que él no puede decirle a alguien más que lo cuide. Si se lo dejaron a él y el contrato está firmado con él, su obligación es no delegar el cuidado del bien a otra persona. Otra es devolver en el mismo estado, ya lo mencioné. Responder por pérdida. Responder por pérdida es si al bien le llega a pasar algo, se pierda por completo, sufra algún daño.
él tiene la obligación de hacerse cargo y de reponer los daños que haya sufrido ese bien. Y ahora nos vamos a sus derechos. Ya dijimos obligaciones, vamos a sus derechos. Un derecho que él tiene es recibir la retribución por parte del depositante. Él tiene que tener una retribución económica por los cuidados que le está dando a ese bien. Ser reembolsado, ¿a qué me refiero con ser reembolsado? En caso de que él haga gastos para salvar el bien, para cuidar el bien, para que necesite el bien, él tiene el derecho de ser reembolsado por eso. Otro derecho, ejercer derecho de retención. Este derecho me refiero a que si el depositante, disculpen, no paga, no cumple con sus obligaciones que previamente se pactaron en ese mismo contrato, él tiene el derecho de retención, el derecho de retener el bien hasta que ese dinero sea pagado. Seguimos con... Se puede eximir por daños que él no haya generado, por daños por caso fortuito. Él se puede abstenerse de tener la responsabilidad de pagar en caso de que llegue a suceder este tipo de daños. Vamos a seguir ahora con los vicios y las consecuencias que tiene este contrato. Un vicio que puede tener este contrato y su consecuencia es si el bien que depositas tiene algún vicio oculto que no hayas informado previamente, ya que vimos que es una obligación del depositante informar al depositario sobre las especificaciones del bien. Si este bien tiene vicios ocultos que el depositario no sabía, este es un vicio y el depositante es el responsable, ya que pues no lo informó con tiempo. En la mayoría de los contratos va a haber el vicio de la voluntad. Si este contrato tiene algún vicio en la voluntad, será nulo por completo, ya que sabemos que el perfeccionamiento y la validez del contrato es por la voluntad. Y en casi todos los contratos la voluntad es lo que se necesita para perfeccionar este contrato. Y siempre vamos a saber que un vicio o algo que esté mal en el contrato es que alguna de las partes sea incapaz. Vamos a pasar ahora a las causas de terminación. Cuando este contrato termina, cuando se termina el contrato, valga la redundancia, cuando se entrega el bien, cuando se termina el plazo pactado entre las dos partes y se devuelve el bien al depositante en el mismo estado en el que él lo entregó. Vencimiento del plazo, aquí lo tengo. La renuncia del depositante o depositario. Cuando una de las partes avise no lo voy a poder cuidar o el depositante diga que no va a poder. Pérdida total del bien sin culpa del depositario. Como lo expliqué, él puede eximirse tanto de pagar por algún daño que él no haya sido directamente el responsable, que no haya sido por una omisión de cuidado de él puede... Pues para empezar, termina el contrato porque pues ya no hay bien que cuidar, ya no hay que cuidar. Y se puede eximir ya que no fue su culpa. Este contrato, como vimos, es oneroso, entonces puede terminar por las faltas de pagos del depositante al depositario. Vamos a decir formas y plazos, lugar de entrega y las garantías. La forma de este contrato es escrita, tiene que ser escrita. Los plazos se pactan entre las partes, entre las dos partes. Puede ser determinado o indeterminado. Puede ser por ya saberlo o no saberlo con exactitud. El lugar de entrega, pues el lugar de entrega es en el domicilio donde está el depósito, del depositario. Ahí va a ser el lugar de entrega. O se puede acordar. En caso de que no se acuerde, pues evidentemente va a ser en el domicilio del depositario, en donde está el depósito. Las garantías, ¿qué se puede pagar, garantizar en este contrato? Pues puedes tener alguna garantía de que te lo van a entregar, como alguna fianza, puede ser tal vez. Entonces, esas son las garantías que tiene este contrato. ¿Hay mora? Sí hay mora. Si el depositario se niega a entregar los bienes sin justificación, y si puede haber este pago de intereses algo por daños y perjuicios que sufra el bien. Ya terminando con este contrato, vamos a decir dónde se encuentra. Es en el 332 de nuestro Código de Comercio, compañeros.
Seguimos, compañeros, con el siguiente contrato. Seguimos en nuestro código de comercio en el préstamo mercantil en general. Este lo podemos encontrar en el 358 de nuestro código de comercio. Vamos a hacer, ya sabemos que es un préstamo, pero vamos a darle un concepto aquí. El concepto de este contrato es un contrato mediante el cual el prestamista le presta dinero o bienes fungibles al deudor. Con la obligación de que el deudor regrese el dinero. O sea, ya que es un préstamo, lo tiene que regresar. Listo, como les mencioné previamente, los elementos personales ya lo sabemos que es el prestamista y el deudor. Ahora vamos a decir los elementos del contrato, los elementos esenciales. ¿Cuál es el objeto jurídico de este contrato? Que es la obligación del deudor, de devolver la cantidad que le prestaron. El objeto real es la suma de dinero que se le presta. El consentimiento tiene que ser expreso, libre de vicios, y su validez es que requiere capacidad de las partes para que éste se pueda llevar a cabo. Vamos ahora con su clasificación. Este es un contrato bilateral, es cerrado, no permite la entrada de alguien más, ya que la obligación es entre las dos partes. Es oneroso, ya que hay se pactan intereses y pagos para las partes. Este es nominado, ya que está regulado por una ley. Su forma es formal, o sea, es formal, es legal, a eso me refiero. Este es principal, no depende de ningún otro tipo de contrato. Este puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo con el paso del tiempo. Esas son las clasificaciones. Es bilateral discutido, cerrado, es cierto, es conmutativo cierto, ya que se sabe qué es lo que te está prestando y qué es lo que va a regresar. Ambas partes son conscientes de las prestaciones. Vamos a pasar ahora con las obligaciones y los derechos de las partes. El prestamista tiene obligaciones. ¿Cuál será una obligación? Las tengo aquí nada más con una palabra y después ya se las explico. Entregar la cantidad. Esto se refiere a que es su obligación entregar la cantidad de dinero que se pactó entre ellos. Respetar, ¿a qué me refiero con respetar? Se refiere a respetar los plazos para la entrega, o sea, no puede cobrarlo antes, tiene que respetar los plazos en los que se pactó que se iba a regresar la cantidad de dinero prestada. Tiene la obligación de abstenerse a pedir intereses siempre y cuando estos no hayan sido pactados. Garantizar que los bienes o dinero, o sea, como mencioné que puede entregar bienes o dinero, él tiene que garantizar, es su obligación garantizar que los bienes, supongamos que sean bienes, que los bienes que vaya a entregar no vayan a ser ilícitos. Otro, no reclamar antes del vencimiento, por eso también decía que tiene que respetar los plazos. Él no puede reclamar antes del vencimiento la devolución del dinero de los bienes que ha prestado, pero como tiene obligaciones también tiene sus derechos. ¿Cuál será un derecho? Exigir. ¿A qué me refiero con exigir? Que él puede exigir la devolución del dinero o de lo que haya prestado. Él lo puede exigir, es su derecho, porque es suyo. Como dije, que su obligación es no cobrarlos si no los pactan. Él tiene el derecho de, si son pactados, él puede cobrar los intereses, en este caso de que hayan sido pactados previamente. Tiene derecho a ser indemnizado. ¿A qué me refiero con ser indemnizado? Puede ser indemnizado siempre que sufra algún daño o algún perjuicio por parte del deudor en caso de que no le pague a tiempo. Puede sufrir el perjuicio de dejar de generar algo, ya que es un dinero que se tiene considerado. Tiene el derecho de poner fin al contrato si, en caso de que haya prestado bienes, de ponerle fin si se da cuenta que están siendo usados de manera ilícita. Terminando con las obligaciones y derechos del prestamista, vamos a pasar ahora a las obligaciones y derechos del deudor, ya que también tiene de las dos él. Vamos a pasar primero con las obligaciones del deudor. ¿Cuál será la primera obligación del deudor? Es devolver el dinero en la fecha que se haya pactado. Es su obligación, la tiene que regresar. Si se pactaron intereses, tiene que pagar los intereses acordados. La otra palabra es utilizar el dinero o bienes exclusivamente para fines mercantiles, ya que el Código de Comercio nos lo menciona el artículo 358 que tienen que ser para usos de comercio y no para necesidades ajenas de puede
responder por mora, o sea, tiene su obligación de responder por mora, ya que en este contrato sí existe la mora, en caso de atrasarse con el pago. Y ahora vamos a pasar con sus derechos. Él tiene el derecho de recibir el dinero y bien pactado, ya que se pactó previamente. Puede exigir el préstamo en los plazos acordados, él lo puede exigir. Como dije también en los derechos del prestamista, él no tiene que pagar intereses si no fueron pactados previamente, es un derecho que él tiene. Y tiene el derecho a ser liberado de la deuda cuando cumpla con las obligaciones del pago que se le hayan dado. Vamos a pasar con los vicios y las consecuencias. Siempre vamos a tener que un error en la voluntad, algún dolo o con violencia, si se comprueba que se haya generado este contrato con alguno de esos vicios de la voluntad, se puede nulificar por completo. También vamos a tener siempre que una de las partes, el prestamista en este caso, o el deudor, sean incapaces legalmente, que sean menores de edad o algo así. Si se pactan intereses excesivos, también se puede, se reducen judicialmente, pero también es un vicio que puede mantener este contrato. Este contrato tiene formas y plazos. La forma de este contrato es escrito. Los plazos se pactan también entre las partes y pues tiene que ser escrito, solamente es eso. El lugar de pago, pues según lo pactado, si no se pactó, en el domicilio del prestamista, ahí se tiene que pagar el dinero. Vamos a ver ahora cuáles son las causas de terminación de este contrato. La primera es el pago completo de la prestación que se hizo. Cuando se paga y ya se termina la obligación de pagar, aquí termina el contrato. Puedes pagar con otra deuda equivalente, o sea, puedes pagar de otra manera, así también termina el contrato. Siempre va a haber mutuo acuerdo entre las partes, esa es la terminación más usual, aparte de la de cumplir con la obligación del pago. Y pues por incumplimiento puede resolver el juez, se puede terminar por resolución judicial por incumplimiento del pago de las partes. Vamos a ver ahora la responsabilidad por vicios de las partes. En caso de que el prestamista haga un préstamo, de la redundancia, de cosas ilícitas, de bienes ilícitos o de manera ilícita, él es el responsable por eso. Él es el que se responsabiliza pues, porque él sabía perfectamente que son cosas ilícitas y más sin embargo decidió prestarlas. Y también hay una responsabilidad para el deudor en caso de que le hayan prestado algún bien, si usara ese bien de manera ilícita. Dijimos que la mora sí se puede en este contrato, ya que puede haber intereses pactados previamente para el deudor en caso de que se atrase en el pago o no cumpla con sus obligaciones. Su marco jurídico está en el artículo 358 del Código de Comercio. Y así terminamos este contrato. Seguimos, compañeros, ahora con el siguiente contrato que les voy a platicar, es la compraventa. También la encontramos, su marco jurídico es el artículo 371 de nuestro Código de Comercio. Ya sabemos que es la compraventa mercantil. Este es un contrato por el cual una persona llamada vendedor vende, se obliga a vender, no se obliga, se obliga al momento de que le pagan, vende a otra persona llamada, pues el comprador, algún bien mueble o inmueble, lícito, como siempre lo hemos dicho, y la obligación del comprador de pagarla. Tenemos elementos personales, que es el comprador y el vendedor. El objeto real, ¿cuál será el objeto real? Son los bienes muebles o inmuebles que se venden, que se entregan. Ese es el objeto real. El objeto jurídico es la obligación de pagar de parte de una de las partes, que en este caso es la del comprador. El consentimiento pues tiene que ser expreso y libre de vicios, y su validez es que haya capacidad jurídica de las partes. Ahora seguimos con los elementos personales que ya los mencionamos previamente, que es comprador y vendedor. Este se clasifica de varias maneras. Su clasificación es bilateral, ya que existen dos partes, es onerosa, es cerrada, es conmutativa o cierta, las partes conocen qué es lo que compran, qué es lo que venden. Es de ejecución instantánea, o de tracto sucesivo, ya que puede haber una promesa de compraventa para futuro. Ahí sería con el tiempo. Es legal, o sea, está regulado por la ley. Y ya se los mencioné previamente que está regulado por el artículo 371 de nuestro Código
de comercio. Las obligaciones y derechos de las partes. Del vendedor. Una obligación que él tiene es entregar el bien una vez que se le haya pagado. Tiene la obligación de garantizar la posesión pacífica del bien, de la obligación de transmitir por completo el bien, de conservar el bien hasta su entrega en caso de que sea una compra futura, que se haya hecho una promesa de compra-venta. Él tiene la obligación de cuidarlo y mantenerlo en el estado en el que se presentó. No tiene que tener vicios ocultos, eso también es una obligación. Si hay gastos de entrega, corren por su cuenta. Y tiene derechos también, que él tiene el derecho de recibir el precio pactado previamente entre las partes, que es el precio que pactó con el comprador. Si no le pagan, él tiene el derecho de retener el bien hasta que le paguen, evidentemente. Si él sufre algún perjuicio en omisión de pago, él tiene el derecho de recibir una indemnización y de cobrar intereses en caso de que pues, no le paguen. Y ahora vamos con los derechos o las obligaciones del comprador, que su obligación es pagar el bien en el precio que se pactó previamente, recibir el bien y verificar su estado. Eso es una obligación que tiene él porque pues lo tiene que recibir. Dice reembolsar gastos extraordinarios. ¿A qué me refiero con reembolsar gastos extraordinarios? Es que gastos que haya hecho el vendedor, él se tiene que hacer responsable de eso por el cuidado del bien. Si hay mora, tiene que pagar los intereses, él es el que se encarga de eso. Y tiene que permitir al vendedor la entrega del bien en las condiciones que se hayan convenido previamente. Él también tiene sus derechos, que tiene derecho de exigir la entrega del bien en caso de que no se le entregue en tiempo y forma. Puede rehusar el bien. Supongamos que él compra un carro y este carro viene con vicios ocultos. Él tiene el derecho de rehusarlo, o sea, de no quererlo, de decir, no, tiene vicios ocultos, o de cosas que no se haya dado cuenta, él tiene el derecho de hacerlo. También puede solicitar su indemnización por algún daño o por algún perjuicio que haya sufrido. Y se puede rescindir el contrato, él tiene el derecho de rescindir el contrato en caso de que el vendedor no cumpla. Ambas partes tienen este derecho. Obviamente hay vicios y consecuencias, si hay vicios en las partes, hay algún dolo o violencia para que este contrato se pueda llevar a cabo. Ese es un vicio oculto. Disculpen, un vicio y consecuencia. Las formas y plazo es escrita o verbal. La compraventa a veces puede ser verbal. Por lo general se recomienda que sea más escrita. Y ¿qué más les puedo decir? Cuando son comerciales grandes, o sea, operaciones grandes comerciales, se recomienda que sea escrito para garantizar una mayor pues garantía de que se va a cumplir. Este contrato termina cuando pues hay cumplimiento de las obligaciones, cuando se lleva a cabo la compraventa, cuando pues mutuo acuerdo de las partes, cuando es por forma ilícita, entonces termina o se nulifica por completo este contrato. Dice la otra, compensación, pues cuando se paga, evidentemente cuando se paga la obligación y la responsabilidad de parte del comprador. Y vamos ahora con el lugar de entrega. El lugar de entrega pues siempre se va a pactar entre las dos partes. Ahora vamos a ver el marco jurídico. Ya dijimos que lo encontramos la compraventa en el 371 de nuestro Código de Comercio. Con este terminamos el contrato de compraventa. Siguiendo con el de permuta, se rige por las mismas reglas que el de compraventa, solamente que este tiene una definición distinta y obligaciones distintas para las partes, ya que la permuta es el intercambio de bienes entre los permutante y permutado, que son los elementos personales. No reciben dinero en sí entre ellos, pero reciben un bien a cambio del otro, o sea, que se parece, tal vez casi con el mismo valor. Entonces ya sabemos que los elementos personales es el permutante y el permutado, y el objeto jurídico es la obligación de cada parte de intercambiar el bien. El objeto real son los bienes muebles que se cambien, o sea, que se entreguen a cambio del otro. El real, pues son los bienes, ya lo dije perfectamente. El consentimiento tiene que ser siempre expreso y libre de vicios. Y para que sea válido tiene que haber capacidad en ambas de las partes. Se clasifica porque es bilateral entre dos partes, es conmutativa, es cierta, es de ejecución instantánea. Es de ejecución instantánea.
Es nominado también porque se rige aquí en nuestro Código de Comercio, no lo podemos encontrar, permítanme un poco, en el artículo 388 de nuestro Código de Comercio. Hay obligaciones por las partes, que es la obligación de entregar los bienes pactados, uno al otro, derecho de exigir la entrega del bien. O sea, se pueden exigir entre ambas partes entregarse el bien, pueden tener la obligación de garantizar la entrega pacífica del bien, de pagar gastos en caso de que el traslado de los bienes sea necesario, pagar algún tipo de gasto. Pueden tener el derecho de rehusar el bien, de no aceptarlo en caso de que el bien sea distinto a lo que se haya pactado previamente. Este contrato no cambia mucho. No cambia mucho, solamente sabemos que hay vicios y consecuencias en las partes, porque puede que el bien tenga vicios ocultos y una de las partes no lo sepa. Termina con el cumplimiento de la obligación del intercambio de los bienes, cuando ambas partes lo acuerdan y cuando se perfecciona con la entrega del bien. La forma de puede ser verbal o escrita. Pero se recomienda que sea escrita en caso de que haya vicios o cosas así. Entonces, el lugar de entrega se entrega según lo hayan pactado las partes. Y su marco jurídico ya se los dije. Y sería por completo el de permuta. Seguimos, compañeros, con más de los contratos. Ahora les voy a hablar sobre el contrato de la consignación mercantil. Este contrato lo podemos encontrar regulado en el artículo 392 al 394 de nuestro Código de Comercio. Así encontramos su marco jurídico. ¿Qué es la consignación mercantil? Como su mismo nombre nos lo indica, la consignación mercantil, llevándonos de la mano con los elementos personales, que es el consignante y el consignatario, es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante le cede la disponibilidad, más no la propiedad, a una persona llamada consignatario de un bien, de varios bienes muebles. Esto con la intención de que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término acordado, o se les restituya en su mismo caso. ¿Cuál es el objeto jurídico? La obligación del consignatario de vender los bienes que el consignante le consigne. El objeto real son los bienes muebles lícitos. Tiene que ser, siempre recuerden que todo tiene que ser lícito y correcto. El elemento real se perfecciona con la entrega de los bienes muebles. Y el consentimiento, como lo he mencionado previamente, tiene que ser un consentimiento expreso y libre de vicios. Los elementos personales ya se los dije, que es el consignante, que es el que entrega los bienes, y el consignatario, que es el que los vende y a cambio, pues, sí, el que los vende. Quien recibe los bienes para venderlos o derivarlos. Este contrato es un contrato bilateral, es cerrado, es de tracto sucesivo, es bilateral discutido, ya que las dos, no, bilateral discutido, no, disculpen, es principal, es legal, ya que está en el Código de Comercio, está regulado por una ley, es conmutativo o cierto, ya que se le especifica al consignatario qué es lo que va a vender y ambas partes saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se está vendiendo. Vamos a las obligaciones y derechos de las partes. La obligación del consignante, tiene que transmitir la posesión ya cuando se venda, y ya cuando se venda la propiedad al adquiriente, o sea, cuando lo venda. Tiene que responder por daños y por causados a los bienes. Proveer fondos. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que proveer fondos para la conservación de los bienes. Reembolsar los gastos que el consignatario haga. Y sus derechos son exigir al consignatario que pague el precio si vende los bienes, recibir la devolución de los bienes en caso de que no sean vendidos, igual recibir su indemnización por daños y perjuicios causados a los bienes. Ahora vamos con el consignatario. Está lloviendo. Él tiene que pagar el precio pactado, es una obligación de él pagar el precio pactado o en su caso devolver en bien en caso de que no se haya vendido. Conservar. ¿A qué me refiero con conservar? Que tiene que conservar los bienes en buen estado. Devolver bienes, tiene que devolverlos en caso de que no los venda, o los productos.
en caso de que no se llegaran a vender a tiempo. Ya cuando los vende genera una ganancia, entonces su obligación es entregar las ganancias en los próximos siguientes 2 días hábiles. En caso de que se pase, tiene que pagar una penalización, que esta también es una obligación, del 3% mensual. En caso de retención injustificada, en caso de que no los venda y no los quiera regresar. Los derechos, él tiene derecho de recibir, de retener, disculpe, los bienes hasta recibir la retribución o lo que se haya gastado. Puede mantener bienes fuera de embargo de sus acreedores, y tiene el derecho de conservar los bienes hasta que el consignatario pues los recoja, según el artículo 394. En este hay vicios y consecuencias. Hay una consecuencia para el consignatario en caso de que no los conserve bien. Él se hace responsable en caso de que se lleguen a sufrir algún daño los bienes. También hay una consecuencia si hace la venta fuera de plazo o no entrega las ganancias. Estos son consecuencias para el consignatario. La forma es escrita, la forma de este contrato es escrita, y el lugar de entrega donde se entienda, o sea, donde las partes lo convengan, si no se conviene, en el domicilio del consignante. El marco jurídico ya se los mencioné, que es el 392 al 394 de nuestro Código de Comercio, y este contrato termina cuando se llega al cumplimiento total de las ventas de los bienes de parte del consignatario. Cuando se vence el plazo, cuando hay mutuo acuerdo entre las partes y cuando una de las partes fallece, cuando una de las partes muere. Seguimos con más de los contratos. Ahora nos pasamos a nuestro artículo 576 de nuestro respectivo Código de Comercio y vamos a hablar del contrato mercantil de transporte terrestre. La misma palabra nos lo dice, pero nos dice el código que se considera para transporte terrestre o fluvial, que se consideran mercantiles todos los transportes que transporten mercaderías o efectos de comercio, efectos que sean para la venta. Y ahora vamos con los elementos personales. No sé si se escuche por la lluvia, estoy viendo un poco fuerte. Pero el objeto, vamos a los elementos personales primero que nada, que en tenemos 3, entonces sabemos que la clasificación de este contrato va a ser plurilateral, ya que participan más de 2 personas. Vamos con el porteador, que es el transportista. Él se encarga de transportar, o la empresa es una persona de una empresa que realiza el transporte de las mercancías para efectos mercantiles. Cargador o pasajero, se refiere que es quien entrega la mercancía, nos referimos al chofer o quien la transporta. Y el consignatario, que es la persona designada para recibir la mercancía. Vamos ahora con el objeto jurídico. Es la obligación del porteador, de la empresa en este caso, de trasladar los bienes por tierra, y del cargador de entregarlas al consignatario. Ese es el objeto jurídico. El objeto real son los bienes muebles que se transportan, los bienes que son destinados para comercio. El consentimiento ya sabemos que es expreso y libre de vicios, y la validez, que las 3 partes tienen que tener capacidad, tiene que haber un objeto lícito y una causa legal. Vamos a su clasificación. Es plurilateral, ya que participan 3 personas y hay obligaciones para las 3 personas y también derechos para las 3 personas. Es oneroso. Es oneroso, de conservación, traslativo de dominio. Es cerrado porque se especifica desde un principio las 3 partes que son las que van a participar en la comisión de estas actividades, que son la transportación de los bienes destinados a comercio. Vamos a ir ahora a las obligaciones y derechos de las partes. Vamos a empezar con el porteador. Vamos con el porteador. Su obligación: recibir la mercancía en tiempo y forma. Transportarlas por caminos pactados, o sea, no se pueden desviar, ya que a veces te llegas a desviar, puedes llegar en un término de tiempo distinto al que se pactó con anterioridad. Tiene que custodiar la entrega custodiar la mercancía hasta su entrega, asegurarse de que llegue bien. Esa es obligación de él. Ya si se llega a retrasar o algo, es también obligación de él pagar los retrasos o daños en caso de que se sufran. En el artículo 591 nos dice sus derechos, que él tiene derecho de cobrar el porte completo, o sea, incluso si el cargador cancela, él tiene el derecho de cobrar.
Si no se completa el trayecto, ya sea por alguna otra cuestión, puede cobrar proporcionalmente en caso de que no se termine. Aquí dice rescindir. Puede terminar el contrato si hay algún incumplimiento legal por el parte del consignatario, que es la persona que recibe los bienes. Ahora sigue del cargador, de la persona que carga los bienes, que las lleva. Es su obligación entregar las mercancías, su obligación manejar por los caminos exactamente que se pacten, tiene que proveer sus documentos de tránsito libre, responder por multas fiscales, son obligaciones de él, y tiene que enviar la carta aporte al consignatario. Y él tiene dos derechos, derecho de modificar instrucciones de ruta, y si se llegara a atrasar o algo así, él tiene que ser notificado y se le puede gratificar, una compensación. Los vicios y las consecuencias de este contrato es que puede existir un transporte sin carta aporte o con deficiencias. Eso es responsabilidad del porteador, sí, y ende también del que los transporta. Hay responsabilidades por daños o retraso por parte del porteador, de parte de la empresa que es la que transporta los bienes. La forma, es un contrato escrito, y requiere carta aporte para poder recibir. Nos quedamos en las formas y plazos. Los plazos se condicionan en la misma carta y las formas también. Las garantías, puede retenerse los bienes en caso de que haya alguna falta de pago. Ya sabemos que nuestro marco jurídico es el artículo 576 al 604 del capítulo 1 al capítulo 10 de nuestro Código de Comercio. Este contrato termina cuando se ya el cumplimiento y la entrega de los bienes que están siendo transportados, por una fuerza mayor que impida, o sea, casos fortuitos, que impida que se pueda entregar este bien, que no sea, que sean responsabilidades ajenas a las personas que lo transportan, y por la muerte y la incapacidad del conductor. O sea, lo pueden suplir, pero también puede terminar por la muerte o incapacidad del cargador. Con eso terminamos el contrato de transporte. Seguimos, compañeros, con más de los contratos. Ya no seguimos más en nuestro Código de Comercio. Ahora nos pasamos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en nuestro artículo 408, que nos explica el arrendamiento financiero, que es un tema que ya no es nuevo para nosotros, estuvimos viendo en el curso pasado, y vamos con el concepto. El concepto de arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual una persona llamada arrendador adquiere el uso y goce de bienes, mediante una renta, pago de parcialidades del arrendatario, es la persona que renta los bienes. Todo esto lo hacen con fines de comercio, para comercializar. Se rentan bienes muebles que su uso es para fines de comercio. Tenemos elementos personales, que es el arrendador y el arrendatario, que ya los mencioné previamente. El objeto jurídico es el arrendamiento del inmueble, del inmueble, mueble y accesorios. Seguimos con más, que es el elemento real, que es los accesorios y el inmueble. La forma de es escrita. Es un contrato que se clasifica porque es bilateral, es entre dos partes, es oneroso, ya que existe remuneración para las partes. Es conmutativo cierto, se sabe que se renta, es cerrado, es propio, disculpen, porque se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por ende es formal también, es de traslativo de uso y goce, de las cosas. Es de tracto sucesivo, ya que es con parcialidades pasando el tiempo. Vamos a ir a las obligaciones y a los derechos del arrendador, que es la persona, permítame un poco. El arrendador es la persona que adquiere el bien y le da el uso y el goce. Una obligación de él es adquirir el bien que está pactado. No puede evidentemente tomar otro. Luego sigue entregarlo para su uso forzoso. Se lo tiene que entregar para que se pueda usar. Otra obligación es proteger los documentos para recibir mercancía.
tiene más obligaciones, como por ejemplo, pues, como lo menciona, adquirir bienes para su uso y goce. Esto lo estamos sacando de la ley. Puede hacer un juicio posesorio por incumplimiento de las partes del contrato. Y también tiene derechos, como es recibir pagos conforme a parcialidades convenidas. También tiene derecho de... Ahora vamos a seguir con las obligaciones y derechos de parte del arrendatario. Que él tiene que pagar por plazos las cargas y los accesorios financieros. Otra obligación de él es conviene el anticipo al proveedor. También podemos ver que tiene la obligación de cubrir solo las cargas financieras, mantener el bien en buen estado, también es una obligación que él tiene. Otro derecho es que tiene, pues, es disfrutar el bien por el plazo convenido. Puede elegir al finalizar, sabemos que al finalizar el contrato de arrendamiento financiero puede elegir si lo puede volver a rentar, o comprarlo directamente, porque se abre la opción. Ya si lo compra o no es decisión de él. Tiene también derecho de recibir la documentación necesaria en cuanto a los bienes para ejercer los derechos que ellos consignan. Los vicios y las consecuencias de este contrato. Los contratos, pues, con vicios de consentimiento, ya sea con dolo o con violencia o en intimidación, también es una consecuencia y es un vicio que puede tener este contrato. La falta de inscripción de los bienes impide efectos, o sea, no pueden usarlos. Y vamos ahora a la forma y plazos. Esta es escrita, la forma de este contrato es escrita, ya que se tiene que pactar, pues, plazos, tiempo, parcialidades, pagos, o sea, tiene que ser escrita. Se tiene que inscribir en el Registro Público de Comercio y tiene que los plazos es forzoso en el mismo contrato, se tiene que forzar, pues, los plazos en el que se va a usar y gozar ese bien. En su marco jurídico ya sabemos que está en el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y las causas de terminación de este contrato es el vencimiento del plazo, cuando se llega al plazo convenido entre las partes para terminar el contrato, cuando lo compran, porque mencioné que lo puede comprar al final del contrato, él puede elegir si lo compra, y incumplimiento grave por una de las partes, o sea, que una de las partes incumpla, también es la causa de terminación del contrato. Y puede ser una imposibilidad sobrevenida, o sea, la destrucción del bien. Pero pues es que eso no se tenía en cuenta. Entonces eso también hace que termine el contrato. Y con esto terminamos el contrato de arrendamiento financiero. Seguimos, compañeros, ahora les vamos a platicar sobre un contrato muy interesante, que es el contrato de seguros. Este contrato está regulado, tiene su propia ley aparte, y vamos a darle el concepto. El contrato de seguros, como su mismo nombre lo dice, es un contrato mediante el cual dos personas participan, dos elementos personales participan, que es el asegurador y el asegurado, donde el asegurado se compromete a pagar, a cubrir un gasto, un daño a favor del asegurado, de un siniestro o de algo que previamente se haya pactado. Por eso vamos a ver que también este tipo de contratos, como ya sabemos, hay varios tipos de contrato de seguros. Tenemos el tipo de contrato de seguros de vida, contra incendios, de carros. O sea, son cosas que tú pactas, que sabes que pueden pasar o que no pueden pasar. Mas, sin embargo, el asegurador lo contrata, pues, para tener un respaldo en caso de que este siniestro ocurra, de que sufra un daño. Pues el seguro entra y él paga la suma y la indemnización, o sea, por los daños que, supongamos, el daño de un carro, el asegurador, él es el que interviene. Comentamos que tenemos dos elementos personales, que es el asegurador, que por lo general son personas morales, representadas por una persona física, evidentemente, que son las empresas de seguros, y el asegurado, que pues suelen ser las personas físicas. Podría ser yo un asegurado y yo contratar a una aseguradora. Ya dijimos el objeto jurídico, que el objeto jurídico es garantizar la protección, garantizar el pago en caso del siniestro o del daño. El objeto real, pues, es el bien indemnizado, o sea, el bien que se asegura. Los elementos, pues, de validez es
el consentimiento, su forma tiene que ser escrita y vamos a seguir con lo demás. Vamos a seguir con la clasificación de este contrato. Este contrato es nominado ya que tiene su ley aparte, él tiene su propia ley, es bilateral ya que participan dos partes, es abierto porque da la posibilidad de que entre alguien más, es oneroso ya que pues el pago de una prima. Me olvidé mencionar que el asegurador, después de que se le ayuda, de que el asegurador se hace cargo, el asegurado tiene que pagar y devolverlo mediante un pago que se le conoce como prima. Entonces, es oneroso ya que hay pago de una prima, es definitivo porque produce efectos instantáneamente. ¿Qué más es? Esa es de adhesión. Es de adhesión porque tú te pegas a un contrato que ya está hecho. El contrato ya está especificado y simplemente tú te pegas a él. Siguiendo, vamos con las obligaciones y derechos del asegurador, de la empresa o persona que te asegura y te paga los daños. Una obligación, bueno, varias obligaciones tiene él. Una de las obligaciones que tiene es pagar la póliza al asegurador que se pactó. Tiene que respetar los plazos legales, tiene que indemnizar al asegurado, como ya dije previamente. Voy a leerlas y luego se las explico, nada más tengo la única palabra. Mantener la cobertura en el plazo estipulado. A eso se refiere que pues se pacta por un tiempo, como podemos ver cuando tú compras un carro o algo, tiene seguro. Y la póliza de seguro te dura hasta cierto año. Entonces tiene que respetar durante ese plazo y cubrir los gastos que en caso de que llegara a pasar un siniestro. Vamos ahora a los derechos. Que él tiene el derecho de exigir la prima al asegurado. O sea, de exigir que se le pague. Puede rescindir el contrato. Evidentemente si se da cuenta que hay algún vicio oculto y son cosas ilícitas. Y esos son los derechos que tiene él. Ahora vamos con el asegurado. ¿Ok? Las obligaciones del asegurado. Él tiene la obligación de pagar la prima. Porque la tiene que pagar porque se van a hacer cargo el asegurador de su siniestro. Entonces él tiene su obligación. Tiene la obligación de especificar qué bienes, de que no tenga algún vicio oculto y que siempre sean cosas lícitas. Tiene que informar cosas del bien que puedan aumentar el riesgo que no sepa el asegurador. Y de ahí mismo vienen los vicios que tiene este contrato de que el asegurador no especifique bien. Entonces si llegara a pasar algo que tenga vicios ocultos o sea ilícito, sería responsabilidad de él. Vamos a los derechos. Él tiene derecho a recibir la póliza que le da el asegurador y conocerla. Tiene derecho de obtenerla, como dijo, conocerla y obtenerla. Tiene esos derechos. Vamos con la demás. Creo que ya no tiene ninguna más. Bueno, puede exigir que el asegurador cumpla con los plazos legales. O sea que si ve que el asegurador no quiere y todavía está en tiempo de poder llevarse a cabo, pues puede exigir que se cumpla de igual manera. Ahora vamos con su forma y con sus plazos. La forma, como lo mencioné previamente, esto es escrito. Los plazos se estipulan previamente en el contrato desde un principio que ya está hecho, por eso es de adhesión. Entonces tú ya esos son la forma y los plazos. Ya cuando termina este contrato es cuando se cumple el plazo, que termina el plazo de tiempo que te cubre esa póliza de seguro. Cuando el contrato termina, si el asegurado pues decide terminarlo, lo puede terminar él, y puede haber acuerdo entre las ambas partes. Si ocurre un choque puede terminar el contrato pues cuando se pague por completo la indemnización. Y también termina por desobligación, o sea, no cumplir con lo estipulado alguna de las partes. Con esto terminaríamos el contrato de seguros. Vamos a seguir, compañeros, con más de los contratos. Ahora nos pasamos al contrato de franquicia. Les voy a explicar qué es el contrato de franquicia. Está cortito pero fácil de entender. Es un contrato mediante el cual el franquiciante, que es el dueño de una marca comercial, podemos ponerlo así de ejemplo, le da la oportunidad de que el franquiciatario use y goce esa marca.
la use para, pues sí, para fines de comercio, puede ser. Entonces, vamos a ver ahora sus elementos personales. Los elementos personales ya se los mencioné previamente, que es el franquiciante, que es el dueño de la marca, y el franquiciatario, que es la persona que usa y goza la marca. Su objeto jurídico, pues, es el uso y goce de la marca. Y el elemento real es una licencia que le tiene que dar el franquiciante al franquiciatario para que pueda usar y gozar esa marca. Vamos a pasarnos a su clasificación. Tenemos que es un contrato nominado, ya que se regula por su propia ley de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Ahora nos vamos a pasar con que es un contrato bilateral, ya que no, pues es entre dos personas, y de ahí se desglosa la otra, que es cerrado, que no admite que entren más personas. Desde un principio se estipula quién es la persona que va a ser el franquiciatario para que use y goce esa marca. Vamos a ver que es oneroso, ya que el franquiciante pues paga las regalías y pues le tiene que pagar evidentemente al franquiciatario. Es cierto, porque se sabe desde un principio qué es lo que va a hacer y todo eso. Es definitivo, ya que este contrato genera efectos desde que se perfecciona, y se perfecciona con el mutuo acuerdo de la voluntad. Y ahora nos pasamos al de adhesión, ya que el de adhesión nos dice que pues ya te pegas tú, ya está hecho, es un contrato que ya está estipulado previamente y tú lo tienes que seguir. Vamos ahora, ya supimos que es nominativo, que es de tracto sucesivo, porque es con el tiempo. De no competencia, los estuvimos viendo los de no competencia, entonces tienen que respetar ahí esa confidencialidad, que ahorita los vamos a ver en las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Vamos ahora con las obligaciones y derechos de las partes, del franquiciante, del dueño de la marca. Es una obligación de él, o sea, permitir que el franquiciatario use y goce la marca. Es una obligación darle la licencia de uso para que la pueda usar. Tiene que estarlo capacitando continuamente, tiene que estar pues dándole información al franquiciatario. También tiene la obligación de establecer las condiciones. Esas se establecen desde un principio. Como les dije, es un contrato cerrado, entonces no puede modificarse. Entonces esto ya se estipula desde un principio. Vamos con sus derechos. Él tiene derecho de cobrar las regalías, ya que es su marca. Él puede pues supervisar, es su derecho supervisar que el franquiciatario esté haciendo las cosas de manera correcta y mantener confidencialidad. Esto es solamente pues por bien de la marca, por bien propio de él. Ahora vamos con los elementos, con las obligaciones y derechos del franquiciatario. Es su obligación operar, darle a la marca, usar la marca conforme se lo diga el franquiciante. También, como hablábamos de la confidencialidad, es su obligación no divulgar información importante sobre la marca que pudiera afectar en caso de que lo supieran personas pues ajenas a la marca. Su obligación permitir supervisión, no se puede poner en un plan que no lo supervise el franquiciante, ya que pues es su obligación y pues el franquiciante tiene todo su derecho de supervisar que él esté haciendo las cosas bien. Ahora vamos con los derechos de él. Él tiene el derecho de usar la marca. Evidentemente, como se lo consignaron, él tiene el derecho de usar la marca. También tiene derecho de recibir capacitación. Lo tienen que capacitar previamente para saber qué es lo que tiene que hacer y la manera en la que lo tiene que hacer. Seguimos con obtener manuales. Como lo mismo, los que les decía, tiene que estar capacitado, lo tiene que estar capacitando continuamente. Para que pues haga las cosas de una manera correcta y no rescinda el contrato por alguna omisión de cuidado de él. Vamos con los vicios que puede tener este contrato de nulidad y si el franquiciante pues no le informó cosas previas, información importante previa al franquiciatario, él puede exigir la nulidad y la terminación de ese contrato. Y vamos a ver que la forma de este contrato es escrita. Los plazos se estipulan, todos los plazos se estipulan entre las partes. Ya es un plazo que pues puede durar cierto tiempo, pero lo estipulan ambas partes. Vamos a ver que este contrato termina por varias causas.
ya cuando se vence el plazo, o sea, ya cuando hay mutuo acuerdo entre las partes o directamente se vence el plazo. Cuando el franquiciatario usa mal la marca, o sea, violaciona el uso de la marca, no la usa de manera correcta. Falta de renovación, o sea, este contrato se puede renovar, entonces si no se renueva, pues evidentemente termina el contrato y pues las obligaciones para ambas partes. Muerte del franquiciatario, así termina y pues disolución o quiebra, que la marca quiebre, pues evidentemente ya no van a tener la manera pues de solventar los gastos y así es como termina el contrato de franquicia. Seguimos, compañeros, ahora nos vamos a pasar al contrato de garantía, del cual se desprenden 4 contratos. Vamos a hablar primero del contrato de garantía del de prenda. Esto lo encontramos regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vamos a ver el concepto primero de prenda, que ya sabemos que el contrato de prenda es en el cual constan 2 elementos personales, llamado acreedor prendario y deudor prendario. Nos dice su concepto que es un contrato mediante el cual el deudor prendario le da al acreedor prendario un bien mueble para garantizar el pago de una obligación que tiene el deudor prendario. Esto lo hacen para garantizar, como su mismo nombre lo dice, que el deudor va a pagar en un lapso de tiempo una cantidad de dinero que deba. ¿Qué pasa si no paga? Si el deudor prendario no paga, disculpa. Si no paga el deudor prendario, el acreedor prendario tiene el derecho de vender ese bien mueble para cubrir esos gastos. Ya pudimos ver que tenemos 2 elementos personales, que es el acreedor prendario y el deudor prendario. Sus mismos nombres nos indican qué papel lleva cada uno en este contrato. El elemento jurídico de este contrato es garantizar el pago de las obligaciones que tiene el deudor prendario. El elemento pues real es el bien mueble que se entrega como garantía para saber que se va a pagar. Seguimos con más el elemento real, pues ya dijimos que se perfecciona con la entrega del bien. Tiene que haber consentimiento en ambas partes, tiene que tanto el deudor prendario entregar el bien mueble, pues sabiendo qué es lo que puede pasar. La validez requiere que el objeto pues, del contrato sea lícito, que entregues cosas lícitas, no puedes dejar en prenda cosas ilícitas. Y su forma es escrita. Ya dijimos ya varios elementos que tiene este contrato. Y este contrato se clasifica de la siguiente manera. Es de tracto sucesivo porque es con el paso del tiempo. Es accesorio, puede ser accesorio del de compraventa. Es bilateral, ya que solamente participan dos personas, 2 elementos personales. Es bilateral discutido, disculpen, ya que se discute cuáles van a ser las condiciones para, pues, en caso de que no pague, todas esas cosas. Es oneroso, ya que hay parte de pago del deudor prendario y es cerrado, no admite la entrada a más personas, se estipula eso desde un principio. Es traslativo de dominio, traslada pues, el dominio del bien al acreedor prendario. Podemos ver que vamos ahora con las obligaciones del acreedor prendario. Él tiene la obligación de conservar el bien mueble en el estado en el que se le entregó hasta que se pague la deuda. En caso de que no se pague, ya sabemos que él puede venderlo. Tiene también la obligación de no usar el bien para sí mismo, o sea, lo tiene nada más que salvaguardar en lo que se garantiza el pago de la obligación que tiene el deudor contra él. Ya cuando pague el deudor su deuda, pues es la obligación del acreedor regresar el pago, o sea, regresar el bien. Cuando se le hace el pago, tiene que regresar el bien, es una obligación suya. También tiene la obligación de vender el bien conforme a las leyes, o sea, no lo puede vender acá muy de manera ilícita. Tiene que tener procedimientos legales. En caso de que se dañe el bien o se pierda, él tiene la obligación de avisarle al deudor y también él se va a hacer cargo de eso. Una disculpa de nuevo. Nos pasamos a los derechos que tiene el acreedor. Él tiene derecho a retener el bien hasta que se le pague, como se pactó previamente. Tiene derecho de percibir los frutos del bien. En caso de que haya rendimientos del bien, si se pactó, pues también tiene el derecho de percibirlos, de recibirlos. Tiene derecho de vender el bien, como ya yo mencioné la obligación de venderlo de manera legal, en caso de que conforme las leyes,
pero también el derecho, pues es el derecho que lo puede vender en caso de que el deudor no cumpla. Supongamos que el bien necesita gastos para conservarse. Tiene derecho de exigírselos al deudor para que no corran esos gastos para la conservación del bien de su bolsa. Ahora vamos en este contrato de mora, ya que puede cobrar los intereses moratorios en caso de que el deudor no cumpla. Vamos a las obligaciones del deudor. Él tiene la obligación de entregar el bien. Tiene la obligación de entregar el bien como se pactó, de responder por los vicios ocultos del bien, y esto, disculpen otra vez, esto también causa vicios en el contrato, en caso de que no haya un vicio, que no se haya considerado un vicio oculto desde un principio y el acreedor a la hora de vender el bien pues se den cuenta y pues tenga algún problema él. Tiene que pagar la deuda en el plazo establecido, es su obligación, ya que si no sabe qué es lo que va a pasar, que se va a vender su bien. Tiene que cubrir los gastos de conservación, no los tiene que cubrir el acreedor. Y ahora vamos a los derechos. Él tiene derecho a recuperar el bien una vez pagada la deuda. En el momento en el que se pague, él tiene derecho a recuperar su bien. Tiene derecho a pedir que se le regrese el bien, que se le restituya el bien en las mismas condiciones en las que lo entregó. Tiene derecho de ser informado sobre la conservación del bien y saber cómo está. Y esos son los derechos que tiene él. La forma pues debe constar por escrito, los plazos se estipulan en las partes, se estipula hasta el cumplimiento de la obligación en este caso del deudor. Y la garantía, pues en este caso es el mismo bien que dejas tú en garantía. Las causas de terminación es cuando se cumple con la obligación principal, que en este caso es pagar la deuda y que se regrese el bien al deudor. Aquí mismo nos dice pago de la deuda, termina cuando es la pérdida o destrucción del bien. Puede también terminar por mutuo acuerdo entre las partes, ya que haya terminado. Y con eso terminamos puede haber vicios de consentimiento, o sea, si hubo dolo o violencia en este contrato. Y con eso terminamos el contrato de prenda. Nos vamos a pasar ahora al contrato de prenda sin transmisión de posesión. Ahora nos seguimos pasando con la garantía. Ahora el contrato de prenda sin transmisión de posesión es casi igual al otro, solamente que pues nos dice que es un contrato mediante el cual el deudor afecta un bien en favor del acreedor, o sea, se lo da al acreedor, le transmite su posesión, pero en este caso el acreedor no puede usar ni disponer de ese bien, solamente lo conserva en su posesión, como a diferencia del pasado que sí lo podía vender. En este caso solamente lo retiene para garantizar el cumplimiento de una obligación del deudor prendario. Aquí siguen siendo los mismos elementos reales, deudor prendario. Vamos a pasar ahora con los elementos esenciales. El objeto jurídico es pues garantizar el cumplimiento de la obligación de parte del deudor hacia el acreedor. El objeto real tenemos en cuenta que es el bien, bien mueble que se deja en garantía para cumplir la obligación. El consentimiento, pues ambas partes, como he mencionado, lo tienen que dar libremente y sin vicios, ya que si se comprueba eso, pues sería un vicio en el contrato. Vamos a seguir ahora, disculpen. Con la formalidad, este contrato debe constar por escrito. Tenemos los elementos personales, que son los mismos que en el pasado, que es el acreedor prendario y el deudor prendario. Vamos a pasar ahora con su clasificación. Este es de tracto sucesivo, ya que pues es con el paso del tiempo, es bilateral, ya que participan dos personas, es bilateral discutido porque se discuten las condiciones, es oneroso, es nominado, pues su forma pues es formal, ya que es legal, es cerrado, ya que no admite que entren demás personas, y es no relativo de posesión, ya que no lo menciona el mismo nombre. Y vamos ahora con las obligaciones y derechos de las partes. Vamos con las obligaciones del acreedor, que pues nos dice que tiene que respetar la posesión del bien, o sea, no lo puede usar para él. No tiene que inferir, es una obligación, no inferir en el uso ordinario del bien. Informar al deudor sobre cualquier problema que tenga el bien. Vamos a los derechos ahora, que es ejecutar la garantía.
Retener el producto es un derecho, como el mismo contrato nos lo define. Tiene que vigilar, tiene el derecho de exigir la reposición de bienes, si son parte de algún inventario. Puede oponerse, a la enajenación no autorizada de los bienes. Y ahora vamos con los del deudor, que las del deudor es conservar el bien. Vamos ahora con las obligaciones del deudor prendario. Él puede conservar el bien dado, tiene su obligación conservar el bien dado en garantía, ya que mencionamos que aquí solamente se voltean los papeles, ya que el acreedor le deja el bien al deudor. No lo puede usar. Entonces él tiene la obligación de conservar el bien dado en buen estado, no enajenarlo ni gravarlo, tiene que pagar la deuda principal conforme a los términos pactados. Pues tiene que su obligación es permitir inspecciones para verificar la existencia del estado del bien, o sea, que esté bien. Y sus derechos son, puede usar el bien dado en garantía, salvo en pacto contrario. Puede recuperar la disposición del bien cuando una vez ya sea pagada la deuda. Se puede oponer, tiene sus derechos, exigir la cancelación de la inscripción en este caso. Tiene derecho de vender los bienes con autorización previa. Ahora nos vamos a las causas de terminación. Termina cuando llega el pago de la obligación total, cuando pues, se termina la obligación de ambas partes, cuando la pérdida o destrucción del bien, mutuo acuerdo entre las partes. Estas son las maneras en las que termina este contrato. Su forma pues es escrita, los plazos también son establecidos por las partes y pues los vicios del consentimiento es lo que genera la nulidad en este contrato, ya que si se comprueba que existió violencia, dolo o alguna de las demás, se termina este contrato. Entonces con este terminamos prenda sin transmisión de posesión. Seguimos con garantía y ahora nos pasamos al de hipoteca. Tenemos que el de hipoteca es un contrato accesorio que se desprende del de garantía, mediante el cual una persona que es el deudor hipotecario, traslada el derecho real sobre el uso de un bien inmueble. Esto lo solemos ver en casas. Entonces, esto se hace para garantizarle al acreedor hipotecario que se va a pagar la obligación. Si se dan cuenta, estos contratos son muy parecidos, solamente que cambia lo que se deja en garantía, lo que puedes hacer con él y lo que no puedes hacer con él. Aquí los elementos personales, se le deja el bien hipotecado, el bien inmueble, en este caso se suele usar en casas. Esto es para garantizar el cumplimiento del acreedor de una obligación. No se entrega la posesión, pero sí se deja en garantía. ¿Qué pasa con eso? Ahorita se los voy a explicar. Tenemos nuestros elementos personales, que es el acreedor hipotecario y deudor hipotecario. Los elementos jurídicos suelen ser los mismos en estos que les estoy mencionando, que es garantizar la obligación, el cumplimiento de la obligación de las partes, y luego los elementos pues reales es en sí el bien inmueble. Tiene que constar por escrito. Ahora nos vamos a pasar a las obligaciones y derechos de las partes. Vamos con los derechos y obligaciones del acreedor hipotecario, que es la persona pues, a la que se le debe. Tiene el derecho de la venta judicial. Esto pasa cuando el deudor, no paga su obligación. Él tiene el derecho de vender, pues en este caso, lo que es la casa. Tiene derecho de conservar la garantía de la casa, pero también tiene la obligación de no usar el bien para sí mismo, y respetar los términos y plazos que pasan en la hipoteca. Ahora seguimos con el deudor hipotecario, que un derecho suyo pues es usar el bien y disponer de él aún, porque pues es su derecho. Y tiene otro derecho que aquí nos dice que es solicitar la colección, disculpen, la cancelación registral. ¿A qué me refiero con la cancelación registral? Pues que no se registre en el registro público de la propiedad. Tiene la obligación, ahora dirige los derechos, tiene la obligación de la conservación del bien en buen estado, no causarle un detrimento al bien. Entonces tiene la obligación de cuidarlo, y del pago de la obligación. Estas son en este caso sus obligaciones y derechos de ambas partes. Olvidé mencionar previamente la clasificación de este contrato. Es nominado, ya que se encuentra regulado por la ley. Es accesorio del de compraventa, o puede ser del de arrendamiento. Es oneroso entre las partes, ya que se genera una ganancia para en este caso el acreedor.
es bilateral discutido, no, bilateral discutido no, es bilateral normal. Es consensual, ya que pues se accede en todo momento a lo que puede pasarle al bien inmueble en caso de que tú no pagues. Es cierto porque se sabe qué es lo que se está dejando, es cerrado, ya que no admite que entren más personas, y es definitivo, ya que causa efectos desde un principio. Este extingue cuando, las formas de extinción de este es cuando se cumple la obligación, cuando hay hay cancelación registral en el registro público de la propiedad, cuando se pierde totalmente el inmueble, en este caso puede quemarse o algo así. Y pues la renuncia del acreedor. Con eso terminamos también el contrato de hipoteca. Seguimos, compañeros, ahora seguimos con la garantía, nos pasamos al contrato de fianza. Aquí es plurilateral, ya que participan tres elementos personales. Es un contrato mediante el cual el fiador se compromete con el acreedor a pagar la obligación del deudor. Ya tenemos ahí los tres elementos personales en caso de que el deudor no se haga responsable de alguna obligación que tenga que hacer él. Eso se suele ver en seguros de carros, cuando pues la aseguradora paga por ti. Tenemos en cuenta que hay tres elementos personales en este contrato, que es el fiador, acreedor y deudor. Después de eso tenemos el objeto jurídico, pues que es garantizar que el pago en este caso, pues de la obligación, puede ser en caso de siniestro, que me voy a basar en este ejemplo. Y pues el objeto real, pues es el pago de la deuda como tal. Su forma tenemos que es escrita, este contrato consta mediante por escrito, y vamos ahora a mencionar cómo se clasifica. Tenemos que este contrato es un contrato nominativo, ya que se regula por la ley, es accesorio del de compraventa. Puede ser abierto, puede ser cerrado, es oneroso, es cierto porque sabe que se protege, es real, es de contraprestación, ya que hay contraprestación entre las partes. Es aleatorio. ¿A qué me refiero con aleatorio? Ya que pues tú lo contratas para algo que puede que pase o puede que no pase. Siguiendo con el contrato de fianza, ahora nos vamos a pasar a los derechos y obligaciones de las partes, de las tres partes que participan en este contrato. Vamos a pasarnos primero con los derechos y obligaciones ahora del fiador. El fiador tiene la obligación de pagar la deuda en caso de que pues el deudor no cumpla. Aquí lo tenemos aquí. Tiene que notificar al acreedor si detecta pues los riesgos del cumplimiento del deudor, o sea que no esté pagando. Tiene que conservar la garantía, es una obligación de él, tiene que conservar la garantía en este caso hasta que llegue al momento de su cumplimiento de la obligación. Y ahora él tiene derechos, tiene derecho de exigir que se le pague, el dinero que se le debe. Puede pedir la liberación de la fianza si cambian las condiciones de la obligación en este caso principal. Tiene derecho de repetir contra el deudor lo que haya pagado en su lugar, o sea, de que se le sea restituido. De exigir que se paguen los plazos, pues la fianza. Y ahora vamos con los derechos y obligaciones del acreedor. En este caso el acreedor tiene la obligación puede demandar primero al fiador. Eso lo puede exigir él, es una obligación que tiene él. Exigir primero, de hecho es una obligación de demandar primero es un derecho demandarlo primero a él, pero es una obligación de exigir primero al deudor principal. Tiene que aceptar el pago cuando se le dé, es una obligación que tiene él. Puede cancelar la fianza al extinguirse pues ya la obligación. Y también tiene sus derechos el acreedor, que es exigir al fiador que la restitución del dinero en caso de que él no cumpla. Puede demandar al fiador, como lo mencioné ahorita. Puede cobrar intereses y daños si hay mora. Aquí en este contrato sí existe la mora. Ahora nos vamos a pasar a la forma. La forma pues generalmente de este contrato suele ser escrita. Los plazos pues subsiste pues mientras la obligación principal está vigente, o sea, sigue hasta que se termina. Y las causas de terminación de este contrato pues es por el cumplimiento de los pagos, por los plazos vencidos y porque también prescribe. Puede haber muerte del fiador también, por eso también puede extinguirse este contrato. Y con estaríamos terminando los contratos de garantía.
Vamos a seguir, compañeros, ya en la recta final de este video, ahora con el contrato de el fideicomiso, que se encuentra regulado del 381 al 394 de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El concepto pues ya lo tenemos un poquito presente, ya que lo estuvimos viendo en el curso pasado. Y el concepto nos dice que es un contrato mediante el cual el fideicomitente acude a una institución fiduciaria y transmite la posesión y derechos reales sobre algunos, pueden ser dinero, pueden ser derechos, a la institución fiduciaria. Esto para que la institución fiduciaria lo cuide, lo resguarde, para que estos bienes que se están conservando sean en beneficio de una tercera persona, que es llamada el beneficiario. Tenemos en cuenta que los elementos personales pues es el fideicomitente, la institución fiduciaria, que en este caso son personas morales, que es el banco, y el beneficiario, que es la persona que va a recibir pues los beneficios de esto que se está guardando. El objeto jurídico pues es la transmisión de los bienes del fideicomitente a la institución fiduciaria, y el objeto real pues en este caso vienen siendo los bienes. Vamos a pasarnos ahora a su clasificación y a la responsabilidad de vicios por las partes. Este contrato se clasifica porque pues es de tracto sucesivo, tiene varias clasificaciones. Tracto sucesivo es real, es principal, puede ser abierto, puede implementarse más personas, es nominativo, ya que se encuentra regulado por una ley, es definitivo porque genera efectos desde su perfeccionamiento, es oneroso y es plurilateral, ya que participan más de dos personas. Es de tracto sucesivo porque es con el paso del tiempo, creo que ya lo había mencionado. Y la responsabilidad de los vicios, ahora se las voy a decir. En este caso de que haya algún vicio o algún mal uso, pues esta responsabilidad por el vicio decae en la institución fiduciaria. Vamos a seguir ahora con los elementos pues de validez. Pues tiene que haber su forma, consentimiento, objeto lícito. Y vamos a pasar ahora con los derechos y obligaciones de las tres partes. Vamos con las obligaciones principales que tiene, de derechos y obligaciones de la institución fiduciaria. Las obligaciones que tiene la institución fiduciaria son conservar el bien, o sea, conservar los bienes o derechos que esté salvaguardando hasta que se cumpla el plazo en el que se le tenga que dar al fideicomisario, que en este caso es el beneficiario. Tiene que rendir cuentas periódicamente al fideicomitente de las cuentas. Tiene que transmitir los bienes al fideicomisario cuando se cumple el plazo. Tiene que administrar los bienes que se le dan conforme al fin establecido. Pues tiene la obligación de conservar y proteger los bienes del fideicomiso. Los tiene que guardar. Ya que vimos que si llega a pasar algo malo o algún problema, pues la responsabilidad decae en él. Tiene derechos, claro que tiene derechos. Puede recibir honorarios por cumplir. Si se pactó, evidentemente, ese es un derecho que tiene él. Negarse a cumplir instrucciones, o sea, que se le hayan dado, no puede otra persona recibir no puede ser otro el beneficiario, ya se pactó, entonces él puede negarse a entregarlo y es su derecho. Vamos ahora con los derechos y obligaciones del fideicomitente. La persona fideicomitente, que es la que guarda, pues en este caso transmite al fiduciario pues esos bienes, tiene la obligación, primero que nada, nos especifica la Ley General de Títulos y Operaciones, que no tiene que ser algo ilícito, que no tiene que ser secreto, tiene que especificar el fin para el que ese fideicomiso va dirigido, tiene que transferir, la obligación pues transferir los bienes, si no, no los puede salvaguardar la institución fiduciaria. Tiene que cubrir los gastos iniciales, en este caso refiriéndome a cuando se haya pactado honorarios para la institución fiduciaria. Él tiene derechos de establecer condiciones en el fideicomiso, tiene derecho pues de establecer para quién va y el uso que se le va a dar, pero también es su obligación determinarlo. Determinar el fin para el que es este fideicomiso. Puede nombrar al beneficiario o sustituirlo, tiene derecho de poder hacerlo. Y pues de recibir las cuentas que el fiduciario le dé sobre de los estados de la administración de estos bienes en sí. Del beneficiario no son muchas obligaciones, pero pues tiene que respetar las condiciones que se hayan pactado previamente para el fideicomiso, y pues puede ejercer sus derechos sobre ese contrato.
Estas son obligaciones que tiene él, tiene que respetar las condiciones. Ahora vamos con los derechos, que pues el derecho tiene a recibir el dinero, pues a no, pues casi no tiene, no tiene más, sinceramente, pues tiene derecho a recibirlo en el plazo que se haya establecido. Este contrato termina de ciertas maneras. Bueno, ya estuvimos viendo que no existe la mora, aclarándolo. Estuvimos viendo que se extingue, lo estuve mencionando, pues cuando hay condiciones imposibles. No puede, nos lo explicaba la LIC, que pues no se puede poner una condición imposible, pero poniendo el ejemplo de que el fideicomiso salga, que pues que va a ser para que su primer hijo sea varón. Entonces eso no puede ser posible, ya que pues puede salir niña. O sea, no es algo que se sepa. Cuando se termina pues con el cumplimiento, cuando se le entrega pues ya los bienes al beneficiario, cuando hay acuerdo entre ambas partes o alguna resolución judicial, en este caso por condiciones imposibles. Vamos ahora con sus plazos y su forma. Su forma ya lo mencioné previamente, que este contrato consta por escrito. Los plazos pues son determinados o indeterminados, ya que pues eso depende del fideicomitente. Eso ya lo decide él. Y pues los vicios, hay vicios sin nulidad por si hay vicios del consentimiento, o sea, si hay error o dolo. Si el fideicomiso es para un fin ilícito, también es una causa de nulidad. Y pues con esto terminamos el contrato de fideicomiso. Ahora nos vamos a pasar al contrato de fideicomiso ya para terminar en garantía. Ya para terminar, compañeros, nos despedimos con el contrato de fideicomiso en garantía. Siguiendo del artículo siguiente al que acabamos de terminar, que es del 395 al 407 de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cambia solamente en el concepto. El concepto nos dice que pues el cual el fideicomitente pues transfiere los bienes y derechos a una institución fiduciaria para garantizar el cumplimiento de una obligación a favor del beneficiario. Esto lo hace para garantizar, ya que si no se cumple, como su mismo nombre lo dice, la garantía, si no se cumple esta obligación, pues los bienes se van a vender. Vamos a pasar a que pues elementos personales siguen siendo los mismos del pasado. Fideicomitente, institución fiduciaria y beneficiario. Tenemos en cuenta que el objeto jurídico pues es garantizar el cumplimiento de la obligación. El objeto real pues son los bienes muebles que se transfieren. El elemento real pues la transmisión de los bienes pues ya la tenemos. La validez pues requiere un fin lícito, no tiene que ser un fin ilícito. Y pues su formalidad tiene que constar por escrito. Vamos a pasar ahora a su clasificación y después de la clasificación a sus obligaciones y derechos de las partes. Vamos ahora con su clasificación. Este contrato es pues accesorio, como pues puede ser del de compraventa, se desprende de uno principal. Pues es formal, ya tenemos que es legal, a eso nos referimos con que es nominado, ya que lo regula la ley. Es plurilateral porque participan tres partes, es oneroso porque hay pues, pagos de dinero. Es de tracto sucesivo porque surge efectos con los pasos también del tiempo. Y pues la obligación durante el paso del tiempo. De garantía, pues como lo estamos viendo, pues para que se garantice algo. Y vamos ahora con las obligaciones de derechos de las partes. Vamos con las obligaciones de la parte de la institución fiduciaria. Su obligación es administrar los bienes que se le dejen, ejecutar la garantía, tiene la obligación también de hacer la venta extrajudicial. Bueno, ese es derecho porque tiene pues, el derecho de poder vender esos bienes, de rematarlos en caso de que no se cumpla la obligación. También tenemos en cuenta que tiene dos derechos solamente la institución fiduciaria, que pues es no responder sobre daños sin posesión. O sea, si no lo tenía, pues es su derecho no responder sobre eso. Y pues la contraprestación sobre la venta. Ahora nos vamos a pasar a el fideicomitente, que es la persona pues, que está transmitiendo los bienes. Bueno, las obligaciones del fideicomitente pues es la obligación de transmitir los bienes a la institución fiduciaria, tiene que administrar los bienes, conservarlos en buen estado, notificar a la institución fiduciaria del cumplimiento de la obligación y pues sustituir los bienes en caso de que estos bienes pues sean pérdida total o sufran algún daño, los tiene que sustituir, es una obligación que tiene él.
Y pues sus derechos se los voy a decir. Pues los derechos de él, pues él tiene derecho a ser informado sobre cómo se administran los bienes, tiene derecho a oponerse a una ejecución indebida de la garantía, puede exigirle al fiduciario la conservación de los bienes, esos son derechos que tiene él, y recuperar los bienes evidentemente si se paga la obligación principal. Ya nos vamos a pasar a las obligaciones y derechos del acreedor, o sea, del beneficiario. Él tiene pocas obligaciones, solamente tiene dos, que es la obligación de notificar al fiduciario, a la institución fiduciaria del pago, y pues respetar los términos del fideicomiso. Y derechos también tiene pocos, tiene derecho pues a... me quedé en que puede recibir el pago en sus derechos y solicitar pues la ejecución de la garantía. Este contrato, pues las formas, plazos y garantías, pues la forma es por escrito, como ya se los había mencionado. El plazo pues es vigente, los plazos son vigentes hasta que se extinga la obligación principal. Y las garantías pues son los bienes lo que deja el fideicomitente. Pues los vicios, si hay vicio de consentimiento, si hay dolo, si hay culpa, y pues si es un fin ilícito del fideicomiso. Vamos ahora con sus causas de terminación. Este contrato termina pues cuando se paga por completo la obligación principal por una resolución judicial, que en este caso lo comentábamos, que es que se puedan vender los bienes, pues puede haber resolución entre ambas partes para llegar a su extinción. Y pues con eso terminaríamos los contratos que estuvimos viendo a lo largo del curso de la materia de contratos mercantiles. Nos pudimos dar cuenta que estos contratos, pues, aunque ya los conocíamos, pues no conocíamos en sí todo lo que estos abarcan, todo lo que se necesitan para que puedan ser lícitos, sus formas, plazos, sus elementos personales, cómo se clasifican, que nos pudimos dar cuenta que las clasificaciones, pues muchas van variando y muchos contratos tienen muchas clasificaciones y algunas se parecen, ya que pues por lo general casi todos eran bilaterales y silagmáticos, ya que generaban obligaciones para las dos partes. Entonces pues espero haya sido de sagrado este video y haber aclarado algunas dudas que tenían. Yo con esto me despido agradeciendo pues la enseñanza, agradeciendo a la licenciada que nos haya puesto este video, que pues nos ayuda, al final del día nos ayuda mucho para seguir aprendiendo y seguir conociendo más sobre estos contratos. Nos pudimos dar cuenta de los vicios de los contratos, de las condiciones de los contratos, de los tipos de transporte, de contrato de transporte fue el que me llamó la atención, ya que pues tenemos varios y pues sabemos que son contratos que se pueden usar. Bueno, en general todos me llamaron la atención y a todos pues les tomé su entendimiento. Entonces muchísimas gracias por ver el video. Yo así me despido. Soy Gabriel Contreras Hernández de Sexto A de la Universidad de Vizcaya de las Américas. Muchísimas gracias por su atención.